Fortalezca la vida de mis hermanos. Vamos a tomar nuestra Biblia y la vamos a abrir en esta noche. Vamos a salmear Salmo 71. Salmo 71. Y aquí vamos a ver algunas cosas preciosas, hermano, porque David llegó a tener tal confianza en Dios, porque tuvo experiencias donde él tuvo que reconocer que había un Dios grande y poderoso, que lo había guardado desde su juventud y que ahora tenía que acudir al Señor porque se sentía él, hermano, acosado, se sentía que era atacado. Y cuando estamos bajo una dispensación así, hermano, porque tenemos luchas, tenemos que confiar que hay un Dios que su poder no es limitado, su poder es ilimitado y en él no hay sombra de variación, porque él es único. Y entonces David en este salmo se reconoce que él había sufrido muchas pruebas, porque David era un hombre que Dios lo ungió, era el ungido del Señor, y los ungidos son apartados. Le cuento que los ungidos no todo el mundo los ama. A los ungidos realmente muchas veces son los más rechazados. Y David era uno de ellos, y llega un momento en que se cansó, en que estaba fatigado, un rey que tuvo que huir, tuvo que esconderse, estar en cuevas, estar ahí, hermano, reconociendo y está preguntando: ¿será que Dios está conmigo? Cuando pasamos nosotros por esas luchas, que nuestra fe tal vez no se termina, no se diluye, pero mengua nuestra fe y queremos escuchar una palabra, y esa palabra que nosotros necesitamos solamente puede venir de la presencia de Dios. Y entonces por eso aquí David había sufrido mucho, era rechazado por todos sus hermanos, aún su papá, hermano, pues le tenía cariño, le tenía afecto, pero quizá la preparación de los otros hijos, la inteligencia de los hijos hacía que se menospreciara a David. Pero como a los que son menospreciados Dios nos manda el auxilio, y ni más ni menos Dios nos aprecia a cada uno de nosotros, que fuimos menospreciados en un momento determinado, pero el Señor, hermano, nos alcanzó y es poderoso para sostenernos. Entonces David había sufrido, había pasado por muchas dificultades. Y el que pasa por muchas dificultades, pasa por muchos tratos, debemos de comprender que tenemos un Dios poderoso. ¿A quién tengo yo allá en los cielos sino a ti, oh Dios? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra, porque su confianza está en el Dios de la gloria. Pero todas esas experiencias se tienen que aprender. Las tiene que vivir uno y saber que en todo momento, que si alguien no te deja, es el Señor. Siempre va a estar con nosotros, hermano. El Señor no le importa tu ropa. Al Señor no le importa tu posición secular. Al Señor le importas tú, porque tú un día pusiste y yo la confianza en lo mejor que Él tiene, su amado Hijo Jesucristo, y entonces está en propiciación por nosotros. Aleluya. Había sufrido pruebas David, había pasado por muchas dificultades, había estado en la cueva de Adulam,
escondiéndose allá en las cuevas, hermano, en la cueva de Adulam, rodeado de solamente gente que no tenía cabida en las aldeas de Israel, no tenía cabida en ellas, pero el que no tiene cabida en un lado, el que no tiene cabida en un corazón, tiene cabida en el corazón del Dios de la gloria. Y entonces David, como entendía todo esto, estaba conociendo al Señor. Yo creo que a Dios nunca terminamos nosotros de conocerlo. Hasta que estemos allá junto con Él, terminaremos nosotros de conocerlo. Había sufrido muchas pruebas, había pasado muchas dificultades, pero todavía le quedaba algo, y ese alguien o ese algo era el Señor, y siguió creyendo en el Señor. Mire, y podía llegar a Dios con sus peticiones, porque Dios tiene un trono que se llama el trono de la gracia, que es donde puede acudir cualquiera de nosotros, hermano, y a ese trono, que es el trono de la gracia, considero yo que también es el trono de misericordia, donde no vamos a recibir castigo, sino que vamos a recibir, hermano, una palabra de parte de Dios que nos va a sostener y que nos va a afianzar en nuestro caminar. Por eso el salmista dice en el versículo 1: en ti, oh Señor, me refugio. Qué lindo, porque Dios es un refugio para nosotros. Es un refugio ante las tempestades, es un refugio ante las acechanzas. En ese refugio, como Dios es un refugio, el enemigo no puede entrar. Nos tiene que esperar a la salida. Pero nosotros ahora hemos aprendido que no nos salimos del refugio de Dios, porque Él es nuestra justicia y Él nuestro libertador. Aleluya. Entonces ahí estaba David: en ti, oh Señor, me refugio. Y el que se refugia en el Señor, hermano, jamás será avergonzado. Es lo que dice la palabra. En ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Mire, donde yo me escondo, como que está diciendo el salmista: Señor, no me abandones, porque está profesando su confianza en Dios. A Dios no hay que irlo a buscar allá a la montaña, a Dios no hay que irlo a buscar, hermano, a Israel, porque Dios está donde dos o tres están reunidos en su nombre. Él ofreció estar ahí y Él está aquí. Y si tú traes ahora una necesidad, aquí está el Señor. Por eso tenemos que ser agradecidos uno con otro, porque gracias a esta reunión aquí está el Señor, para sostenernos, para hablarnos, para fortalecernos. Quizá entramos hoy, hermano, ni quisimos cantar, quizá entramos con pensamientos en donde esos pensamientos vinieron a robarnos a nosotros donde estábamos. Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor, porque Él, hermano, ha venido a este lugar para consolarnos, para sostenernos, para darnos una palabra de fortaleza y que sigamos adelante glorificando el nombre del Señor. Dele palmas al Cristo de la gloria. Entonces David, recordemos que estaba escondido en la cueva de Adulam. ¿Y qué le decía? Señor, no pedía ni buena comida, ni palacio, sino que pedía: no me abandones. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora más que nunca nos damos cuenta, hermano, que la verdadera felicidad del hombre está en tener a Jesucristo en nuestro corazón. Hay lugares muy lindos, fueron creados por Dios, pero el que nos sostiene verdaderamente es el Señor.
Cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, podemos disfrutar de las cosas que Él ha dejado en la tierra para nosotros, sus hijos, su grey. Entonces note acá, David decía: en ti, oh Señor, me refugio. Un refugio es algo que se utilizaba, hermano, cuando uno estaba en apuros. Un refugio. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo es un refugio para nosotros. A veces cuando tenemos pesar, cuando tenemos lucha, cuando nos sentimos debilitados, cuando estamos enfermos, cuando estamos escasos, cuando ya no queremos seguir adelante, yo quiero decirle que hay un refugio y el Señor es nuestro refugio. Y aquí venimos a refugiarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Hacedor. Refugio. Y David lo entendía. Oh Señor, en ti me refugio. Y el que se refugie en el Señor, le tengo una buena noticia: jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. Porque aún en ese refugio que muchas veces tenemos que empezar a construir, y cuando no tenemos dinero, pero hay algo que aún sin construir nosotros tenemos, y esa es la alegría que pone el Señor en nosotros. Tenía razón Nehemías cuando le dijo al pueblo que estaba desanimado, que estaba desalentado: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso cantamos, y por eso alabamos, y por eso glorificamos al Señor, hermano. Señor, decía David, donde me escondo, no me abandones. Porque ese es el propósito. Que, mire, cuando nos quejamos, cuando no está el Señor con nosotros. Porque el Señor, cuando está con nosotros, hasta tu provisión económica hace que se multiplique. Bueno, mejor uso otra palabra: hace que te sobreabunde. Porque si digo agua, usted va a pensar que si tiene un billete de a 100 y va a tener 5 al instante. No. El mismo billete, pero el Señor hace que sobreabunde. Si no, pongamos la vista en aquella multitud, más de 5,000 personas reunidas ahí, que no habían comido. Y el Señor hizo una multiplicación de los panes y de los peces y les dio de comer a todos. Pero más adelante Él dice: pero nuestro evangelio no es comida ni bebida, sino es gozo, es paz, es justicia por el Espíritu Santo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces David se escondía en la cueva de Adulam. No había luz eléctrica, era precario vivir ahí. Pero lo tremendo es que viviendo ahí, no solo él, sino los que se habían ido a refugiar con él, tenían alegría. Y por eso el salmista decía: Señor, donde me escondo, no me abandones. Porque él está profesando su confianza en Dios. ¿Sabe cuándo un cristiano se aleja del evangelio? Cuando ya no siente la presencia de Dios. Pero no es por culpa del Señor, sino es por culpa de uno. Hay cosas que muchas veces uno hace que Dios tiene que retraerse, hermano. Pero tenemos un altar. Y en este altar, hermano, hay misericordia. Y todo el que confiesa su pecado, dice la palabra, y se aparta, ese alcanza misericordia. Y esa es la vida, hermano.
Entonces, él profesa su confianza en Dios. Hagan otros lo que hagan, yo escojo al Dios, dice David, de Jacob. ¿Por qué al Dios de Jacob? Porque usted sabe que Jacob era un engañador, y engañaba y estafaba, hermano, con facilidad a las personas, pero todo eso solo le trajo aflicción. Por eso Dios a este hombre que requería de la intervención del Dios del cielo se le presentó y hasta el nombre le cambió y le dijo: Jacob, ya no te vas a llamar así, sino de ahora en adelante te vas a llamar Israel. Soldado de Dios. Y un soldado obedece, y un soldado tiene disciplina, y un soldado es correcto. Por eso el Señor le cambia el nombre a Jacob. Tu nombre ya no será más Jacob, sino que tu nombre de ahora en adelante será Israel. Y le cambió por completo la vida, como nos está cambiando a cada uno de nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hagan lo que hagan, dijo el salmista, yo escojo al Dios de Jacob. Porque el Dios de Jacob lo que hace no es una religión, sino que lo que hace es un cambio en nosotros. Las iglesias del Señor Jesucristo son un oasis de vida, son un oasis de agua para el sediento, hermano. Tiene que ser totalmente diferente. Por eso es que lo que nos compete es hablar del Señor Jesucristo, de su poder, de su misericordia, de su benevolencia y de que Él ha triunfado sobre todos los poderes, hermano, y Él nos ha dado la victoria a nosotros también. Aleluya. Entonces el salmista habla y dice: líbrame en tu justicia. Y le dice más: y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame, porque estaba en dificultades. Y él sabía que había alguien que le oía, y ese era Dios, y que cuando Dios lo oyera, lo iba a rescatar. Entonces su confianza estaba en el Señor. Mire, escucha: sálvame. Ese grito que está pidiendo, que te está dando David aquí es: escúchame. No pensemos, hermano, muchas veces que Dios no nos escucha, porque Dios le va a escuchar a usted sus peticiones en las días. ¿Pero por qué? Porque un día usted puso su confianza en su Hijo amado Jesucristo, y entonces usted, hermano, se ganó al Señor. Y entonces Dios lo va a escuchar. Por eso es que nosotros venimos y oramos al Señor en el nombre del otro Señor que se llama Jesucristo. Y vendrá la respuesta: líbrame en tu justicia, rescátame, escucha mi plegaria, sé para mí una roca de refugio. Una roca de refugio es una roca que protege. Por eso la roca es Cristo. Él es la roca en la cual nosotros nos escondemos, y esta roca protectora que siempre nos acoge y siempre nos cuida. Y entonces por eso en el versículo 3 el salmista está diciendo: sé para mí una roca, pero no roca de escándalo, sino mi roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente. Mire, su confianza en Dios estaba fundada en su propia experiencia protectora. Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios. Y una de las maneras de conocer a Dios, hermano, con fidelidad,
es a través de su palabra. Claro, hay otros que van a tener experiencias, algunas experiencias, pero usted no puede vivir de mis experiencias y yo tampoco puedo vivir de las experiencias suyas, pero usted y yo sí podemos vivir y confiar en la palabra bendita del Señor. Dele palmas al Cristo de la gloria, alabado sea su nombre. Entonces fíjese que dice aquí, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Si todo esto lo estamos diciendo nosotros con palabras y está escrito aquí, el enemigo no quiere que nosotros leamos esto, no quiere que nosotros sepamos esto, que Cristo Jesús es nuestra roca fuerte, indestructible, y en ella nos vamos a refugiar nosotros, porque nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Para Él no hay nada imposible, todo es posible para Dios. Y entonces dice David que el Señor dio un mandamiento para salvarlo, también a nosotros. ¿Y cuál mandamiento nos dio a nosotros? Pues todo el que crea en el Señor Jesucristo y lo confiese con su boca, ¿qué pasa? Será salvo. A ellos les dio esto. Tú has dado mandamiento para salvarme. Y cuando da un mandamiento para salvarle, es una orden. Porque David era el ungido del Señor. Y el enemigo no podía tocarlo como él quería, si no le pedía permiso al Señor. Por eso está hablando aquí, tú has dado mandamiento para salvarme. Un mandamiento era una orden que le salvaran ahí a él, porque tú eres mi roca. Cristo sigue siendo la roca y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Porque en medio de las tribulaciones, hermano, usted puede gritar y puede levantar su voz y pedirle auxilio al que tiene poder para salvar, al que tiene poder para sacarlo de donde está. Entonces, ¿qué era lo que decía el salmista? Dios mío, hizo a Dios de él, Dios mío, rescátame de la mano del impío. Eran hombres injustos, eran hombres crueles, de la mano del malhechor y de la mano del implacable, del que no tiene ni conoce la misericordia. ¿Pero por qué? Porque tú eres mi esperanza. Cuando está diciendo porque tú eres mi esperanza, Él está diciendo, eres tú todo lo que me queda aquí en la tierra. Fuera de ti no tengo absolutamente nada. Por eso debemos de mantener nuestra comunión con el Señor. Y si fallamos, pues levantémonos, hermanos, rápidamente y pidámosle perdón al Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor es nuestro refugio, porque el Señor es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Va a actuar inmediatamente y nos va a sacar. Entonces, David tenía un temor, pero como Dios echa fuera todo el temor, entonces pudo decirle, Dios mío, rescátame ahora de la mano del impío. Era Saúl. Saúl era un impío, porque el impío es el que conoce a Dios. El que no conoce a Dios, la Biblia lo señala como pecador.
Pero Saúl era un impío, porque Saúl, después de confiar en el Señor, dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en sus propias fuerzas. Por eso está hablando acá David: rescátame de la mano del impío, que son hombres injustos y son hombres crueles. ¿Y de dónde salen? De aquí mismo. Fíjense que aquí no está diciendo que rescátame de los pecadores, sino rescátame del impío, de la mano del malhechor, de la mano del implacable, de la mano del que no tiene misericordia, de la mano del que no tiene amor, de la mano del que no tiene poder, porque mi confianza está puesta en ti, Señor. En ti me refugio y en ti tengo consuelo, porque tú eres mi esperanza. Entonces, la confianza de David la basa en sus experiencias con Dios. Y nosotros tenemos una experiencia, todos los que estamos aquí, maravillosa y valiosa. Y la experiencia es que cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora reímos, ahora cantamos, nos enojamos de vez en cuando, pero reímos y cantamos y glorificamos el nombre del Señor, porque nuestra confianza está en Él. Entonces el salmista decía en el versículo 5, mire, voy a leer el 4 otra vez: Dios mío, rescátame de la mano del impío. El impío es tremendo, hermano. Creo que el impío es más tremendo que el pecador. Le voy a explicar eso. El pecador es el que no ha conocido a Cristo, pero el impío es uno que conoció a Cristo y ahora vive en maldad y ahora vive en impiedad. Y entonces David dice, se estará refiriendo a su hijo, porque el hijo de David se convirtió en un impío, lo persiguió y lo quería matar. Pero Saúl también negaba la verdad, quería que lo siguieran a él. Por eso el impío, hermano, quiere que se haga lo que él dice, y usted y yo estamos para obedecer a la palabra bendita del Señor. Y entonces el salmista está diciendo: rescátame de la mano del impío, hombres injustos y crueles, de la mano del malhechor, de la mano del implacable. El implacable es el que no tiene misericordia, el que no conoce el amor, pero gracias a Dios nosotros hemos conocido el amor que no cambia, el amor de Dios que es maravilloso. Aleluya. Entonces está dando una plegaria, porque su confianza en Dios, hermano, está fundada en su experiencia. Tenemos que tener experiencias en el Evangelio, tenemos que tener experiencias en el Señor. ¿Por qué nosotros decimos que Cristo sana? Bueno, primero, ¿por qué decimos que Cristo salva? Porque esta salvación tan grande y maravillosa la hemos degustado. ¿Por qué decimos que Cristo sana? Porque muchas veces hemos estado enfermos, tal vez hemos comprado medicina cara, el que tiene, y otros que no han podido comprar ni medicina, pero nuestra confianza ha estado en el Señor y hemos sido sanos por el poder maravilloso de la gloria del Señor. No estamos en el Evangelio por nuestra propia inteligencia, ni por nuestra astucia, sino que estamos en este Evangelio por la misericordia de Dios. Dios se fijó en nosotros, hermano, y nos sacó y nos rescató del lodo cenagoso, y ahora glorificamos el nombre del Señor. Por eso el salmista podía decir: porque tú eres mi esperanza.
Tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza. Y él decía, y no de ahorita, tú eres mi confianza desde mi juventud. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces decíamos, ¿por qué desde su juventud? Porque él tuvo experiencias maravillosas. Luchó contra el oso y contra el león. Cuando se querían llevar a las ovejitas y se las quitaba, dice, del hocico. Y entonces él tenía la experiencia. En el Evangelio también nosotros necesitamos tener experiencias, tal vez no como esas, pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos una experiencia, y esa experiencia lo que hace es que nos afirmemos en el poder maravilloso de Dios, y que con certeza digamos que Dios es veraz, que Dios es real, que Dios nos ha salvado, hermano. Hemos tenido experiencias maravillosas y tremendas. Y entonces David dice que el Señor era su esperanza, también la mía, y seguramente también la suya. Porque cuando te falla el hombre, cuando te fallan los recursos, cuando te falla la medicina, estamos confiados que todavía tenemos al Señor, y Él es nuestra esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y entonces David viene y en el versículo 6 dice: desde la matriz de mi madre, desde mi nacimiento he recibido tu apoyo. Tú eres el que me sacó del seno materno, y por tal razón, como entiendo yo esto, qué lindo lo que dice, hermano: mi alabanza será continua para ti. Y que nosotros esta noche podamos decir: Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque por lo que has hecho con mi vida, lo que estás haciendo con mi vida. Yo te prometo que por siempre te voy a glorificar, Señor. Es un pueblo agradecido. Somos un pueblo agradecido con el Señor, porque la misericordia de Dios es por siempre y para siempre. Denle palmas al Cristo de la gloria. Entonces Él entiende que está vivo, como usted y yo. ¿Cuántos niños han muerto? Y eso es lo que está diciendo David: pero tú me sacaste del vientre materno. Y si me sacaste del vientre materno, no me sacaste por casualidad. Y yo lo entiendo, Señor. Y mientras viva y mientras respire, te voy a alabar, Señor, y te voy a glorificar, y contaré las maravillas que tú haces. Las maravillas, Señor, que haces. Para ti continuamente será mi alabanza. He llegado a ser el asombro de muchos. Por eso, mire, hermano, los que trabajamos para el Señor, llegamos a ser el asombro de muchos. Porque, hermano, no encaja las cosas poderosas y las cosas maravillosas que salen de nuestra boca, que leemos en la palabra del Señor, no encajan con nosotros como seres humanos. Pero cuando estamos en un púlpito, cuando estamos cantando, cuando estamos glorificando el nombre del Señor, las cosas cambian, porque entonces hablamos no sabiduría de los hombres, sino que hablamos de la sabiduría del Dios de la gloria, de la sabiduría del Dios del cielo. Entonces estas cosas el salmista sabía. He llegado a ser el asombro de muchos, porque para muchos no soy nadie. Lo miraban despectivamente, como nos miran a nosotros muchas veces. Pero la respuesta es cuando tú abres la boca, y la abres
llena de la palabra del Señor, y das palabra del Señor y cae la unción sobre ti, y vas más allá de la palabra del Señor y oras por el que está en apuros, por el que está en aprietos, por el que está escaso, por el que no tiene provisión. Oras, pero no es tu oración, sino es el Cristo de la gloria el que hace la obra maravillosa, hermano, en la vida de aquellas personas que están necesitadas. Y esto fue lo que este hombre se dio cuenta. He llegado a ser el asombro de muchos. Pero tú eres mi refugio fuerte, Señor. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Claro que cuando dice llena está mi boca de alabanza, no es que él estuviera cantando, sino las palabras que salían de su boca. Mi boca está llena de alabanza, es decir, de las cosas preciosas que Dios hizo en la vida de David. Esa es la alabanza. Las cosas maravillosas, hermano, que hizo el Señor en la vida de David, y por eso este hombre podía exaltar y glorificar el nombre de Dios. Hubiera fiesta o no hubiese fiesta, David honraba y glorificaba el nombre de Dios porque lo conocía. Entonces mire lo que dice aquí la palabra: he llegado a ser asombro de muchos, porque para muchos no soy nada, no soy nadie. Era el vendedor de queso, el repartidor de queso, pero no se dan cuenta que tú eres mi refugio fuerte. El evangelio no depende de sus habilidades, ni de su conocimiento, ni del mío, sino este evangelio depende de Dios. Él es el grande y Él es el poderoso, y a todo el que cree en Él firmemente jamás será avergonzado, dice la palabra del Señor. Entonces, llena está mi boca de alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí, diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguidlo, apresadlo, pues no hay quien lo libre. Pero él decía: oh Dios, no estés lejos de mí, porque fue un hombre, no fue un hombre perfecto. Usted sabe que David le falló al Señor, pero fue un hombre que amó al Señor y que su confianza estaba en Él. Y del Señor un día, la palabra lo dice, le dice a la gente: no hay como mi siervo David. No era perfecto, tenía fallas, pero así nos mira el Señor a nosotros. De aquí a la perfección nos falta mucho, pero somos los siervos y las siervas del Señor que le alabamos y le glorificamos en todo momento y en todo tiempo. Suban, hermanos, vamos a terminar acá. Y entonces David dice: no me rechaces en el tiempo de mi vejez, cuando ya no hay fuerzas. Cuando ya no hay fuerzas, hermano, Pablo aprendió algo maravilloso. Y lo que aprendió Pablo, hermano, es que el Señor no nos quiere fuertes, nos quiere débiles. Porque en medio de la debilidad de nosotros, el poder de Dios se perfecciona. Y Pablo lo entendió, y David lo entendió.
Por eso dice, no me rechaces en el tiempo de mi vejez. Eso significa cuando ya no hay fuerzas, eso significa debilidad. Pero yo quiero decirle algo en esta noche: Dios siempre va a estar con nosotros si seguimos en esta línea, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.